Buenas. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, Giselle? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted, doctor? Bien, 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 bien. Digo yo. Sí. Por dos. Digo yo, qué bien. ¿Cómo está? ¿Ya están todos listos de su grupo? Sí, Sí. sí. Hola. Ah, pues cuando ustedes digan, ustedes mandan. Buenas tardes, doctor. Eh, Buenas tardes. Nosotros creo que somos el primer grupo. Ajá. Eh, no sé si ya está habilitado ahí para compartir pantalla. Voy a poner ahí una diapositiva. Permíteme. Okay. Eh, ah, ahí está listo. ¿Proba? No, no aparece, creo, ¿verdad? Yo veo placenta y membranas fetales. Sí, sí Se se ve. mira. Sí, Sí, se... Sí, sí se mira. se ve. Vaya. Solo estamos esperando la compañera que va a iniciar, doctor, porque... Dale, no hay problema. Vaya. Buenas tardes, no sé si me pueden observar. No la observo, la oigo, sí. Permítame que tengo... No sé si se quitaron las diapositivas o siguen ahí. No se ven. No sé. Estoy teniendo problemas con eso. Doctor, Hola. mire, fíjese que vamos a estar conectados el grupo 2 desde acá porque tenemos interferencia en los demás teléfonos y todo eso. O sea, vamos a estar conectados aquí todos Perdón, con este dispositivo. no les entiendo. ¿Qué me quieren decir? ¿Está bien o no? Hola. Ok. No escuchamos nada, doctor. Hola, Disculpe. no escuchan nada. Ahora sí, Ahora ya sí. está. Ah, está bien. Hola. Hola. Ya está listo el grupo, sí. ¿Puede iniciar ya, compañeros? Dele. Sí. Pues entonces, buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y nuestro tema es la placenta y las membranas fetales. Podría poner la siguiente diapositiva.
Bien, los que conforman el equipo son mi persona, Wendy Elisa Martínez Callejas, Carlos Antonio Jiménez Cruz, Samuel Alberto Zelaya Cruz, Elvia Noemí Grimaldi Caballero. Siguiente diapositiva. No salen los demás. Así. Catherine Joana Orellana Beltrán, Helen Janet García González, Daniel Antonio Velázquez Charría, Maybe Isbel Salmerón Pastora. Como introducción, tenemos que solo a través de la placenta es poder el desarrollo del ser humano desde su etapa de mayor cambio, mayor crecimiento y también mayor especialización, ya que en medida que el feto crece, aumenta la demanda de los principios nutricionales y otros factores, lo cual determina los cambios más importantes de la placenta, en lo que lo vamos a explicar después. Siguiente. Bien, entonces voy a comenzar yo. Les voy a hablar sobre la placenta, su desarrollo, decidua y también las diferentes articulaciones que podemos presentar, como lo son la parietal, la fetal y la materna. Entonces, hablando de la placenta, nos dice que es un órgano que se desarrolla en el útero durante el embarazo. Tengo yo la maqueta de lo que es la placenta. Podemos ver las dos porciones, pero de eso se las voy a hablar un poquito más adelante. ¿Qué nos dice sobre la placenta? Pues este tiene como una longitud de 15 a 25 centímetros y también tiene un peso alrededor de 1500 gramos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta placenta? Pues ese órgano es el que es capaz de poder realizar el intercambio de gases, nutrientes y unos metabolitos que son entre la madre y el feto durante la gestación. Por eso es que algunos le llaman el árbol de la vida, ¿verdad? Porque también dicen que se parece un poco a un árbol. Las funciones que este posee son protección, nutrición, desarrollo, creación de hormonas, que esto ya mi compañero lo hablará detalladamente. La placenta, más o menos en el cuarto mes, es que tiene dos componentes, que les dije que son la porción fetal, que es esta de acá, y la podemos observar también acá, en donde posee los vasos umbilicales, son estos de acá. Hola. Hola, yo le escucho. El cordón umbilical, que es este de acá, y el amnios. Es este. Bueno, entonces también la porción materna, es donde podemos observar el cotiledón, que son estos de acá, y el corión liso, es este que que se encuentra alrededor. Ya hablando sobre las porciones, en qué están conformadas cada una, pues la porción fetal está conformada por el corión frondoso, que es este. Y también la porción materna, que está conformada por la decidua basal, que ya les hablaré más adelante sobre ellas. Ahora vamos a hablar de su desarrollo. Dice que cuando ya se ha realizado la implantación, el trofoblasto, ¿qué hace? Se une al epitelio endometrial. Entonces, ahí es donde la decidua. Podría poner la siguiente diapositiva. Ya hablando de la decidua, se diferencia en dos. El citotrofoblasto, que es el interno, y el sincitiotrofoblasto, que vemos acá, es el externo. Y entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues estos son invasivos, son multinucleares, o sea, tienen varios núcleos y tienen una capacidad lítica, que es como una destrucción. Y
como más o menos al final de la segunda semana es donde comienzan a formarse unas proyecciones trofoblásticas. Entonces eso lo que hace es como que forma unas vellosidades coriónicas que se dividen en tres. Son estas vellosidades, la primaria, secundaria y terciaria. ¿Qué pasa en la primaria? Se forma el citotrofoblasto y el citocitrofoblasta. En la secundaria, el citotrofoblasto, el sincitotrofoblasto y el mesénquima. Y en la terciaria, la última, que se forma el citotrofoblasto, sincitotrofoblasto, mesénquima y los vasos sanguíneos. Ahora, ya que hemos hablado sobre el desarrollo, todas estas vellosidades que tienen, ¿cuál es su función? Pues nutren, sirven también como anclaje y están bañadas de sangre materna. Entonces, por esa razón es que la placenta se considera como hemocorial. Debemos de recordar que la placenta crece a la par del embrión, nunca van en diferentes, sino que van iguales. Más o menos como en la 8ª semana es donde se puede como ver como los elementos que son las deciduas. Siguiente diapositiva. Bueno, no, en ese momento. Ahora que hablamos de las deciduas, que son estas de acá, son tres. La decidua capsular, que esta es como un tejido decidual que rodea al embrujo y al corio, que es este de acá. Ahora tenemos la decidua parietal, que esta es como restante y no tiene como contacto con el embrión. Es esta de acá. Y la decidua capsular, que es la que se encuentra en el corión y la parte uterina. Ahora sí vamos a hablar sobre las circulaciones. Tenemos la circulación placentaria. Así. La anterior. La diapositiva anterior. Ajá, y ahí se ve la imagen. Yo como que intenté dibujarla. Más o menos al tercer mes los cotiledones reciben como un sangre a través de las arterias endometriales espirales, que son estas de acá. ¿Y qué pasa con ellas? Pues son más o menos de 80 a 100. Y estas lo que hacen es atravesar la lámina decidual. Pasan por acá a través de la lámina decidual. Acá. Y entonces ahí es donde entran en los espacios intervellosos. Como a través de las aberturas, de las cubiertas citotrofoblásticas. ¿Y qué pasa? Pues la luz como de las arterias lo que hace es que es como reducida. Entonces lo que pasa es que produce como un aumento de la presión en el espacio intervelloso, que es este de acá, el espacio intervelloso. Y ¿qué pasa? Pues hay como una presión y esa presión lo que hace es impulsar la sangre hacia, como en todos los espacios intervellosos que les expliqué, y ahí vayan como las vellosidades pequeñitas que se observan con bastante sangre oxigenada. Y si la presión se disminuye, la sangre regresa desde la lámina coriónica y hacia la decidua, donde entran las venas endometriales. ¿Y qué pasa con las venas endometriales, que son estas de acá? Y la sangre de todos los lagos intervellosos regresa nuevamente de la circulación materna a través de las venas endometriales. Ya en conjunto sería como que los espacios intervellosos de la placenta contienen alrededor de 150 mililitros más o menos, y se cambia más o menos de 3 a 4 veces por minuto. La sangre se desplaza a lo largo de las vellosidades coriónicas.
Y cuando pasa esto, podemos ver estas vellosidades que ya se ven como un poco más cerca. Este intercambio no se produce como en todas las vellosidades, sino que en aquellas donde los vasos fetales están como más cerca con la membrana sincitial de revestimiento. En estas vellosidades, entonces, el sincitio como que toma varias vellosidades y entonces ahí es donde aumenta el área superficial. Y ahí entonces donde aumenta el cambio de la materno-fetal. ¿Y qué pasa si no se produce correctamente o se disminuye esta circulación? Pues puede producir una hipoxia fetal, que es el nivel inferior de oxígeno, o sea, bajo. Y también puede haber la disminución de la intensa circulación enteroplacentaria puede ocasionar la muerte del feto. Y hablando sobre la circulación fetoplacentaria, siguiente diapositiva, por favor. Aquí tengo la imagen yo y dice que como que la sangre poco oxigenada abandonada por el feto alcanza como la placenta a través de las arterias umbilicales. Estas son las arterias umbilicales. También las podemos observar, ¿no? Arterias umbilicales. Y en la parte de la unión del cordón umbilical de la placenta, las arterias que hacen que se dividen en varias arterias coriónicas, que son estas de acá. Y estas arterias coriónicas como que se ramifican libremente en la placa coriónica y alcanzan las vellosidades que anteriormente les hablé, que son las coriónicas, y los vasos sanguíneos lo que forman es un sistema arteriocapilar venoso. Es en esa parte de acá es donde se realiza ese sistema. Es también en el interior de las vellosidades coriónicas, y esto permite que la sangre fetal como que quede cerca de la sangre materna para que esté junta. Y este sistema también lo que hace es como una parte amplia para que puedan realizarse un intercambio de productos metabólicos y gaseosos entre la articulación sanguínea y así. También pueden realizar la circulación materna y varias cantidades pequeñas de sangre fetal. Y la sangre del fetal bien oxigenada, lo que pasa es que se encuentran en los capilares del feto y alcanzan, se podría decir, como las venas de la pared fina hasta la zona de inserción del cordón umbilical. Acá. Y ahí es donde forma la vena umbilical, que es un vaso muy grande que transporta sangre rica en oxígeno hasta el feto. En la misma imagen podemos ver que, bueno, esa parte de acá es la porción materna y la parte de arriba es la porción fetal. Ya que hablamos de la porción fetal, esta de acá, ahora pasaremos a hablar sobre la porción materna, esta de acá. Dice entonces que la sangre materna entra en el espacio intervelloso y a través de las arterias espirales, que son estas rojitas que podemos observar acá. Estas son las arterias espirales, que son más o menos de 80 a 10 y 100, y leí que también podría variar entre 90 y 100. También dice que la sangre materna atraviesa la placa citotrofoblástica por pequeñas hendiduras y entra al espacio intervelloso, que es la parte más externa, es el miometro, y la parte como verde que podemos observar acá es la interna, que es la parte de la decidua basal. Y la sangre materna lo que hace es que atraviesa esta placa citotrofoblástica por las pequeñas hendiduras que les dije y llega como a la porción azul que observamos acá. Y el flujo de es pulsátil. ¿Qué quiere decir?
es como que depende de una sistólica originada en el corazón materno, por eso es que vemos estas en donde fluye alrededor de las vellosidades. Y luego de esto, también permite el intercambio de los gases, es ahí donde se realiza, y también los productos metabólicos, de los productos metabólicos fetal, a través de la membrana o la barrera placentaria, que esa ya mi compañera se los hablará más adelante. Y ya con esto, ¿qué pasa? Pues la sangre, en estos productos de desecho, lo que pasa es que las venas endometriales, como vemos acá, estas venas endometriales lo que hacen es como que nuevamente se realiza la circulación materna y luego de esto como que pasa el sistema de la madre y se oxigena, y para que regrese a las arterias uterinas. Es esto de acá. Y ya hablando de esto, la placenta pues se podría decir que es como una barrera entre la madre y el feto. Y es por eso la importancia de estas articulaciones, que tienen que ir exactamente. Por ejemplo, la articulación fetal, que esta recibe de la placenta la sangre sin oxígeno del feto. Entonces, a través de ella lo que pasa es que los vasos sanguíneos que salen del feto, mediante el cordón umbilical, que es este de acá, ¿qué pasa? Pues la sangre, digamos que donde recoge el oxígeno, cuando pasa por la placenta. ¿Y qué pasaría si se reduce? O sea, si el feto no recibe el oxígeno. Lo que puede pasar es, como les dije anteriormente, los diferentes problemas. Pero ¿cuáles serían los principales órganos vitales que podría afectar? Pues serían el corazón y el cerebro. Esta ha sido mi participación. Sigue mi compañero. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, pues me toca continuar a mí, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Me toca hablarles un poco sobre la membrana placentaria, ¿verdad? El funcionamiento, las funciones de la placenta, metabolismo y transferencia de gases y nutrientes. Bueno, para empezar, hablando sobre la membrana placentaria, ¿qué podemos decir, verdad? Que esta es una estructura que está constituida por tejidos extrafetales. Entonces, que viene a separar la sangre materna y la sangre fetal. Entonces, podemos ver que hasta aproximadamente, hice acá una, no sé si les voy a poner ahí. Estas son las vellosidades coriónicas, lo que estaba explicando mi compañera, ¿verdad? Entonces, pero la membrana placentaria más bien se forma acá en el sincitotrofoblast. No sé si se puede observar acá, sincitotrofoblast. Entonces, acá, por decirlo así, microscópicamente se le hace un corte transversal. O sea que acá es mentira, no lo vamos a ver, ¿verdad? Porque es a través de un microscopio, entonces, pero solo es para darse la idea. Esto, como le decía, está constituida por 4 capas, que cuáles son el sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto, el tejido conjuntivo, el tejido conjuntivo vellocitario y el endotelio de los capilares fetales, que acá podemos ver. Les voy a poner una imagen acá para que me entiendan, porque tal vez acá no se noten, o sea, no logren verlo bien. Pero vaya, está constituida por el sincitotrofoblasto, que es esta primer capa de acá, la capa más, esta capa superior, por decirlo así, o superficial. Entonces, el citotrofoblasto es toda esta membranita azul. Y el endotelio capilar fetal está ubicado acá. Y como por último, el tejido conjuntivo vellocitario, que es toda esta zona. Entonces, por esas 4 capas, acá es cuando el
esta membrana está constituida hasta la semana 20, por decirlo así. Pero ahora bien, a partir de la semana 20 en adelante se empiezan como a producir cambios celulares, ¿verdad? En las vellosidades ramificadas. Y estas vienen siendo como con atenuación al citotrofoblasto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como que el citotrofoblasto viene a eliminar o se tiende como a desintegrar, que es como podemos verlo acá, ya en la siguiente imagen. En esta imagen podemos ver que el citotrofoblasto, ya esa membranita azul que les enseñé, ya básicamente tal vez hay, pero un poquito, y de lo contrario se ha desaparecido. Entonces, al final, solo como que 3 o 2 capas mayormente vienen como a quedar de la semana 20 en adelante. Ahora bien, como consecuencia, la membrana placentaria, como lo dije, al final queda como por 3 capas. En algunas áreas, la membrana placentaria se comunica directamente con el endotelio de los capilares. ¿Qué es esto? O sea, la membrana placentaria se comunica directamente, esta es la membrana placentaria, se comunica directamente con el endotelio de los capilares. ¿Qué quiere decir? O sea, se adelgaza. Entonces, esta membrana placentaria se denomina en ocasiones barrera placentaria. Pero, bueno, yo estuve leyendo y en algunas sale, en ninguna lectura sale como barrera placentaria, sino que membrana. Porque, vaya, tenemos, bueno, yo en mi caso tengo la idea de que una barrera en sí, es algo que tal vez no es impenetrable, por decirlo así. Entonces, esto no se le puede llamar barrera porque realmente sí hay una penetración. O sea, por decirlo así, no es como que fuese, como le podría decir, impermeable. Entonces, vaya. Entonces, esta capa por eso es una manera incorrecta, pero si ustedes lo buscan en Google, sí les va a salir como que barrera placentaria, pero como ahí hay bastantes opiniones de la gente, entonces, al final, el nombre correcto es membrana placentaria. Ahora bien, porque como les decía, solo una sustancia o pocas sustancias como endógenas y exógenas, que estas no son capaces de atravesarla. Pero de lo contrario, o células de mayor tamaño. Estaba leyendo de que células o mayores menores, hasta 700 Daltons pueden cruzar. De lo contrario, las mayores son las que ya no pueden como que se retienen. Tal vez cruza, pero no en cantidades. Entonces, por decirlo así, ya estas células, ¿verdad? O moléculas de tamaño, configuración o carga, por ejemplo, como con la heparina. La heparina es la que no pasa esta membrana. Ahora bien, a pesar de estar presentes en la circulación materna, algunos metabolitos, toxinas y hormonas, estas no lo van a atravesar en concentraciones suficientes, como se los decía. O sea, tal vez sí atraviesan, pero no en esa cantidad como para influir negativamente en el feto o en el embrión. Ahora bien, la mayoría de medicamentos y otras sustancias existentes en el plasma materno, estas atraviesan la membrana placentaria, o sea, logran atravesar y alcanzan el plasma fetal. Entonces, en esa imagen que les mostré o sea, microscópica del citotrofoblasto, de ese corte, podemos ver que la superficie libre, o bueno, ahí no se nota, pero igual no creo que lo noten acá en el cartel, pero que dice que, o sea, se miran abundantes microvellosidades. ¿Qué es esto? O sea, toda esta es la membrana, esta línea recta que mira ahí, no creo que la puedan observar, es la membrana placentaria. Entonces, esas microvellosidades incrementan la superficie de intercambio entre la circulación materna y la fetal. Ahora bien, a medida que avanza el embarazo, la sangre fetal muestra un adelgazamiento progresivo. Hasta que la sangre existente en muchos capilares como que llega a encontrarse extremadamente cerca, pero no, o sea, no hay un contacto, sino que solamente llega a encontrarse extremadamente cerca de la sangre materna, ¿verdad? Del espacio intervelloso. Ahora bien,
durante el tercer trimestre un número importante de núcleos en el sincitotrofoblasto se unen formando los agregados nucleares o nudos sincitiales, se les llama, que es toda esta membrana, no sé si se puede observar, todas estas chibolitas que se miran aquí son como los nudos sincitiales. Entonces, estos se forman en el sincitotrofoblasto, pero supuestamente estos vienen a aparecer, igual viene a aparecer el material fibrinoide, que es este, acá, este material fibrinoide, y eso viene a aparecer, pero se desintegra, ¿verdad? Ya para casi para llegar a la culminación del embarazo. Entonces, pero supuestamente estos vienen a aparecer porque aparentemente vienen como a reducir la transferencia placentaria. Ahora bien, estuve viendo de que, por ejemplo, en cuanto porque hay algunas, como les mencioné, hay algunas virus y algunas células que ingresan o traspasan la membrana, ¿verdad? Entonces, tales como los elementos que lo pasan pueden ser las bacterias, la heparina, la LGC y la LGM. Entonces, igual los virus pueden ser la rubeola y el citomegalovirus. Y también diferentes virus, por ejemplo, como el VIH. Estaba viendo de que el VIH, podemos decir, o podemos tener esa idea también de que el VIH, si digamos la mamá obviamente posee el virus, puede ser de que digamos nosotros en nuestra memoria, o sea, en nuestra mente, podemos decir de que el bebé ya posee ese virus, pero es algo que no es correcto, porque realmente estaba viendo de que este virus hay una probabilidad más grande que el bebé lo contraiga a la hora del parto que en el desarrollo o sea, en los 9 meses, porque en donde hay, como les dije, la membrana placentaria, la función que tiene es dividir la sangre materna con la fetal. Entonces, al final, al final podría decirse que la única probabilidad que hay es un 20% de que el bebé contraiga este virus dentro de la madre. Entonces, ese 20%, o sea, no es poco, pero tampoco es demasiado. Y ese pensamiento, pues, o sea, podemos quitar ese pensamiento erróneo de decir de que el bebé desde que nace ya puede venir con el virus, porque es algo incorrecto. Ahora bien, hablando un poco sobre las funciones de la placenta. Voy a cambiar de diapositiva. Vale. Hablando un poco sobre las funciones de la placenta, podemos decir que lleva a cabo 3 funciones un poco más importantes, ¿verdad? Pero se desarrollan más en la placenta. Ahora bien, una es, por ejemplo, el metabolismo, el transporte de gases y nutrientes, secreción endocrina, y estas actividades son esenciales para el mantenimiento del embarazo y para la potenciación del desarrollo del feto, o sea, que sea normal. Hablando un poco sobre el metabolismo placentario, la placenta, especialmente durante las fases iniciales del embarazo, sintetiza glucógeno, colesterol y ácido graso, que estos actúan como fuentes de nutrientes y energías para el embrión, como ya sabemos. Ahora bien, muchas de estas actividades metabólicas tienen un carácter, por decirlo así, crítico con respecto a las otras dos actividades principales, que serían como el transporte y la secreción, ¿verdad? Porque en la transferencia placentaria podemos decir que entre ambas direcciones, entre la sangre fetal y maternal, está facilitado por la gran superficie, ¿verdad?, que ocupa la membrana placentaria, por alguno de los 4 principales mecanismos, que esto sí tenemos que tenerlo bastante en cuenta, que se transfiere solamente, hay una transferencia por 4 mecanismos. ¿Cuáles son esos 4 mecanismos? Está la difusión simple, la difusión facilitada, el transporte activo y la pinocitosis. Esos 4 son es la transferencia, o sea, o los medios de transferencia, ¿verdad? Ahora bien, el transporte pasivo, se da mediante, mediante difusión simple, que suele ser característico de las sustancias que se desplazan desde áreas
en las que su concentración es alta hasta áreas en las que su concentración es baja, hasta que esta viene a alcanzar como un equilibrio. En la difusión facilitada, el transporte tiene un lugar a través de gradientes eléctricos, ¿verdad? La difusión facilitada, podemos decir que requiere como un elemento transportador, pero este no necesita energía para transportarse. Entonces, y en estos sistemas, por decirlo así, pueden como fundamentarse en moléculas transportadoras que se combinan temporalmente con las sustancias que hay que transportar, ¿verdad? El transporte activo, consiste más bien en el paso de iones o moléculas a través de la membrana celular. Y la pinocitosis, que sería el cuarto punto de transferencia, es una forma de endocitosis en la que el material fagocitado es una pequeña cantidad de líquido extracelular, o sea que este mecanismo de transferencia, este método, se suele reservar solamente como para moléculas de gran tamaño. Algunas proteínas son transportadas, por decirlo así, muy lentamente mediante la pinocitosis a través de la placenta, ¿verdad? Y en cuanto a la transferencia de gases, el oxígeno, el dióxido de carbono y el monóxido atraviesan la membrana placentaria, y esto lo hacen mediante difusión simple. Por ejemplo, lo que ya mencionaba mi compañera, ¿verdad? Que la interrupción de transporte de oxígeno durante varios minutos, esto va a poner en peligro al bebé, porque, o sea, la membrana placentaria tiene una eficiencia similar a la de los pulmones en el intercambio de gases. La cantidad de oxígeno que alcanza el feto está limitada por el flujo de sangre. Ahora bien, más que por la difusión. Por lo tanto, como lo mencionó, la hipoxia fetal, que es una disminución de concentraciones de oxígeno, esta se va a deber a factores que reducen el flujo sanguíneo uterino o fetal. Entonces, la insuficiencia respiratoria, por ejemplo, puede ser debido a una neumonía. También disminuye el transporte de oxígeno hasta el feto. Y ya en cuanto a sustancias nutritivas, podemos decir que estas son las que contribuyen en mayor parte de sustancias transferidas, ¿verdad? De la madre al embrión. Y el agua, por ejemplo, se intercambia con rapidez mediante una difusión simple y en cantidades cada vez mayor a medida que el embarazo va avanzando. Ahora bien, la glucosa producida por la madre o por la placenta se transfiere rápidamente hasta el embrión por difusión facilitada. La transferencia del colesterol, los triglicéridos y los fosfolípidos maternos, esta es escasa o nula, aunque existe un transporte de ácidos grasos libres, que la transferencia de estos compuestos puede ser relativamente pequeña. Los aminoácidos, por ejemplo, son transportados de manera activa a través de la membrana placentaria y son esenciales para el crecimiento fetal, ¿verdad? Las concentraciones plasmáticas de la mayor parte de los aminoácidos en el feto van a ser mayores. Ya como último punto podemos decir que las vitaminas estas atraviesan la membrana placentaria y también son esenciales, ¿verdad? Pero las vitaminas, tenemos que saber que solo las vitaminas hidrosolubles van a atravesar la membrana placentaria con mayor rapidez que las liposolubles. Y eso sería mi participación, seguiría mi compañero. Muy bien, Carlos. Muy bien. Buenas tardes, doctor. No sé si se escucha bien. ¿Sí te escucho bien? Bueno, permítame, solamente voy a ver una cosa aquí de la maqueta rápido. Dale, dale. ¿Se escucha bien, doctor? ¿Te escucho bien? Entonces, yo voy a seguir con el tema de mi compañero, darle seguimiento al tema del compañero Carlos, y voy a seguir con hormonas. Bien.
Bien, en este caso, las hormonas proteicas, no por decirlo así, no alcanzan al embrión o al feto de manera significativa. Entonces, excepto dos hormonas que son la tiroxina y la triiodotironina. Estas hormonas lo que hacen es que, por decirlo así, que se incluyen en el crecimiento y en el desarrollo del embrión y del feto y en el metabolismo y los procesos fisiológicos. Ahora, las hormonas esteroideas que no están conjugadas, estas logran pasar a la membrana placentaria como con más dificultad. Entonces aquí la testosterona y ciertos prostágenos también pasan esta membrana y es cuando se da como la masculinización de los fetos. Cuando la testosterona y ciertos prostágenos pasan la membrana, se da esto que les acabo de decir, que es la masculinización. Ahora con los electrolitos. Los electrolitos, esto lo que hacen es que se mezclan en distintas tazas, por decirlo así. Entonces, pero siempre en cantidades significativas. Ahora, cuando la madre recibe fluidoterapia intravenosa con electrolitos, tampoco logran alcanzar al embrión o al feto. Entonces, es aquí cuando afecta en el estado hídrico o electrolítico de ellos. Con los anticuerpos, el feto sí produce anticuerpos, pero produce de manera en pocas cantidades, y esto se da debido a la inmadurez de su sistema inmunitario. Entonces, lo que este hace es que adquiere anticuerpos maternos. Por medio de transferencia materna, este adquiere anticuerpos maternos. Ahora, las gamma-globulinas, que son unos tipos de anticuerpos que se generan en el hígado, estos se logran transportar fácilmente hacia el feto por medio del proceso de transitosis. Y este es un proceso que permite el transporte extracelular de un espacio a otro. Ahora bien, estos anticuerpos que el feto adquiere de la madre, le brindan, por decirlo así, inmunidad hacia algunas enfermedades. Sin embargo, no le brindan inmunidad como a la viruela o a la tosferina o al sarampión. Bien, ahora hay otra proteína materna. Esta se llama transferrina. Y esta lo que hace es que atraviesa también la membrana placentaria y lleva el hierro hacia el feto con más facilidad. Ahora, con los productos de desecho, la urea y el ácido úrico, estos atraviesan la membrana placentaria por medio de difusión simple, que es lo que el compañero Carlos estaba explicando, ¿verdad? Entonces, la bilirrubina, esta también la atraviesa rápido para su eliminación, por decirlo así, inmediata. Ahora seguiría con el crecimiento, permítame, doctor, con el crecimiento del útero mediante el embarazo, ¿verdad? Entonces, desde el momento que su test le salió positivo y contrasta que ya está embarazada, comienza a sufrir diferentes cambios en su cuerpo, pero más que todo en su vientre, es en donde se encuentra el útero. Entonces, desde el momento que ella está embarazada, nosotros podemos ir viendo cómo el útero comienza a crecer y cómo el feto o el embrión está tomando un espacio más confortable ahí adentro. Entonces, por medio de una ecografía, nosotros podemos ir viendo semana a semana de gestación cómo el útero va creciendo y cómo el feto va tomando un espacio más confortable. Ahora, sufre un cambio, el útero, un cambio drástico, un cambio grande, que es de que después de pasar a medir 7 centímetros, que sería así de grande, como está acá, y 3 centímetros de ancho, el útero pasa a medir 26 o 36 centímetros, que sería más o menos así. Mire. Sería más o menos así, después de pasar a medir los 7 centímetros, pasa a medir 26 o 36 centímetros. Y esto no solo en tamaño, sino que también en su peso. Después de pesar 60 u 80 gramos, pasa a pesar 900 o 1200 gramos. Entonces, gracias a este crecimiento que se da del útero, hay otros cambios en el cuerpo, como podría ser el movimiento de los pulmones hacia arriba, la curvatura de la espalda, o también como la compresión del intestino grueso, que cuando el útero va creciendo hacia arriba, por supuesto, va como compresionando un poquito más los intestinos, los va haciendo hacia arriba, al igual que los pulmones, y también la curvatura de la espalda, ¿no? Entonces, pero el útero vuelve a su estado normal, por decirlo así, a su tamaño normal y a su peso normal, 6 u 8 semanas
después del parto. Ahora, seguiríamos con el años. Ah, no. Creo que te toca a ti. Sí. Entonces, seguiría mi compañera y luego de eso yo les hablaría un poquito sobre el años. Hola, buenos días, buenas tardes. Vamos a dar continuidad al tema con el parto. Bueno, vamos a decir que el parto va a ser el proceso en el cual va a ser la expulsión del feto, la membrana fetal y también la placenta. Y le vamos a denominar trabajo de parto cuando se da la dilatación del cuello uterino y también la expulsión del feto. Vamos a encontrar también la expulsión de la placenta desde el interior del útero. Desde el interior del útero vamos a encontrar lo que sería la expulsión de todo. Bueno, el hipotálamo, con respecto al trabajo de parto, podemos decir que no hay todas las condiciones específicas, no se han hablado de todo, pero se ha dicho de que participan algunas hormonas para poder ayudar a lo que es el trabajo de parto. Y el hipotálamo fetal va a estar encargado de liberar lo que sería una hormona llamada corticotropina. Esta corticotropina lo que hace es dar origen al cortisol. El cortisol lo que hace es que nos ayuda también a generar lo que son los estrógenos. Y los estrógenos en el trabajo de parto lo que nos ayuda es a la dilatación del cuello uterino. También vamos a tener lo que son la hormona oxitocina. Sí, la oxitocina juega también un papel fundamental, ya que por medio de estas estimula a la liberación de la prostaglandina. Y vamos a aumentar también las contracciones y la contractibilidad uterina. Y vamos a hablar de que en el parto se dan tres fases. Lo que sería la primera fase sería la dilatación. En la dilatación vamos a hablar de que va a estar comprendido en la dilatación del cuello uterino y va a finalizar con el cervix completamente dilatado. Tiene una duración de 12 horas en madres que son primíparas, es decir, que nunca han tenido hijos, y tiene una duración de 7 horas en madres que son multíparas. También aquí es donde vamos a encontrar lo que son la secuencia de las contracciones uterinas, y la segunda fase sería la fase de la expulsión. En la fase de la expulsión vamos a encontrar que el cervix, que sería esto, el cervix ya estaría completamente dilatado. Y vamos a finalizar con la salida del bebé, que aquí se vería la salida del bebé por medio del útero. En madres primerizas tiene una duración de 50 minutos, y en mujeres que ya han tenido anteriormente
hijos, el proceso va a ser un poquito más rápido y va a tener una duración de 20 minutos. La tercera fase sería la fase de la fase placentaria. Aquí vamos a encontrar nos vamos a encontrar con la expulsión del recién nacido y va a finalizar con la expulsión de la placenta y de las membranas fetales. Este proceso va a tener una duración aproximadamente entre 15 minutos. Y bueno, vamos a hablar también de la placenta y las membranas fetales después del parto. Habitualmente la placenta, yo hice una simulación de placenta, tiene una forma discoide y tiene un diámetro aproximadamente de 15 a 20 centímetros. También tiene un grosor de 2 o 3 centímetros. Tiene un peso total de entre 500 a 600 gramos y va a conformar la sexta parte del peso corporal del feto. Vamos a hablar de algunas problemáticas. Puede ser la placenta retenida. Esto se da cuando han pasado alrededor de 60 minutos y la placenta todavía no ha sido liberada del útero. También otra complicación, vamos a encontrar que las membranas, bueno, el útero se va a ir contrayendo poco a poco y así va a dar el proceso a poder soltar lo que es la placenta. Y bueno, tras el parto, el útero, sería esto, se va a ir contrayendo poco a poco. Vamos a encontrar también de que las arterias, vamos a tener con la contracción vamos a dar lugar a las arterias espirales que van a proporcionar que estas no tengamos una hemorragia uterina. Y bueno, la función de el cordón umbilical también está. Una de sus funciones es de que conecta a la placenta con el feto en el embarazo. Y también otras complicaciones que podemos encontrar en el cordón umbilical son dos. Podemos encontrar cordones umbilicales muy largos. Cuando presentamos cordones umbilicales muy largos, una complicación que se puede dar es que va a provocar una deficiencia de oxígeno en el bebé y también puede surgir la problemática de que se puede enrollar alrededor del cuello, entonces, y va a laxar al feto. Si se mantiene esta atadura alrededor del bebé durante 5 minutos, vamos a presentar lo que sería una pérdida de oxígeno y vamos a tener unos daños en el cerebro. También otra complicación que se puede dar al tener cordones umbilicales muy cortos es de que se puede producir una separación del cordón umbilical y habrá pues una separación prematura y se va a separar pues el cordón de la pared uterina y se va a dar esto pues durante el parto. A continuación pasará mi compañera a hablar sobre los amnios. Mi compañera. Doctor, yo solo voy a hablar un poquito sobre amnios. El amnio, perdón, que es la membrana más interna del embrión, ¿verdad? Lo rodea y dentro de él hay un líquido y este es el líquido amniótico. Permítame sacar esta bolita de aquí. Entonces sería este, que es donde está cubierto
Pensemos que el amnios es así como cuando nos mandan un paquete de otro país, vaya, y viene envuelto como en unas chibolitas que nosotros las explotamos. Entonces, eso tiene la misma función que esto, que es proteger lo que viene dentro, ¿verdad? Porque eso lo protege para que no se quiebre o para que no se rompa. Entonces, esto igual lo protege y a medida del embrión va creciendo durante el embarazo, el amnios va creciendo junto a él, y por supuesto teniendo el líquido amniótico dentro. Bueno, a continuación pasaré a mi compañera Catherine Joana a explicarnos la composición del líquido amniótico. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí, le escucho, Catherine. Muy bien, no sé si me pueden poner Correcto, muchas gracias. Si me ven así viendo dos lugares diferentes es porque estoy desde la cámara del celular y la presentación la estoy viendo desde la computadora porque se ve más amplia. Como mencionaba nuestro compañero, un poquito ya sobre el líquido amniótico, yo le voy a hablar un poco sobre su composición, ya que es bastante importante. El líquido amniótico, perdón, es una solución acuosa, es un material no soluble, es una solución acuosa en el que el material no soluble se mantiene en suspensión. Y es lo que vemos que ahí en la imagen, como podemos ver, es lo que mantiene al bebé suspendido, como bien lo dice la diapositiva. Y esto permite mayor movimiento, permite protección perdón, al bebé. Entonces, y esta es la función que cumple. El líquido amniótico contiene cantidades, permítanme. Estoy un poquito mal de la garganta porque tengo un poquito de gripe, entonces disculpen. No hay problema. Como les iba diciendo, el líquido amniótico contiene cantidades aproximadamente iguales de compuestos orgánicos y inorgánicos, que ya lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y a medida que avanza el embarazo, se va modificando la composición del líquido amniótico debido a que el feto elimina en él las heces fecales, que se llaman meconio, y la orina, que el líquido amniótico sabemos que está compuesto mayormente por la orina del feto, ¿verdad? A medida avanza en la edad gestacional, entonces este se va modificando un poco para las necesidades que se necesita, porque sabemos que ahí es donde tiene muchos nutrientes también y es una barrera de protección. Sí está activada la cámara, ¿verdad? Sí, sí. El volumen de este líquido está regulado por el equilibrio entre la producción de la orina fetal y el líquido pulmonar. También la absorción por la deglución fetal, perdón, y el flujo intermembranoso. Sabemos que la deglución es la forma que decimos que se toma el líquido el bebé, ¿verdad? Entonces ahí es donde mantiene el equilibrio. Entonces a medida el bebé va creciendo, ¿verdad? Se tiene que mantener un equilibrio del líquido amniótico porque si hay mucho, hay complicaciones y si hay poco, también ya lo vamos a ir viendo poco a poco. El líquido amniótico alcanza la cantidad de 1 litro hasta el tercer trimestre. Después disminuye gradualmente hasta antes del parto. Entonces vemos que va cambiando la cantidad de líquido amniótico que se da durante el embarazo. El líquido amniótico se va renovando constantemente. El feto elimina diariamente unos 500 mililitros de orina, al mismo tiempo que deglute cerca de 500 mililitros de líquido amniótico. Lo absorbe en el intestino, pasa por la sangre fetal
y se elimina. Y así es como se va manteniendo ese equilibrio. Entonces, el volumen del líquido amniótico puede variar de 400 mililitros a 2000 mililitros, pero el volumen medio hacia el final del embarazo es de unos 800 mililitros. Durante el parto normal, la membrana corioamniótica, si no me equivoco, forma una protuberancia que contribuye a dilatar el canal cervical. Cuando dicha prominencia se rompe, se produce la salida del líquido amniótico o la ruptura de la membrana. Pueden llegar casos de que el líquido amniótico se puede estar perdiendo, entonces ahí es bastante importante consultar, ¿no? Cuando se está llegando a perder líquido amniótico. Ahora, ¿cómo se origina? Ya vimos que cumple un equilibrio entre ya vimos que cumple un equilibrio entre la producción de orina fetal, el líquido pulmonar, la absorción de la dilución fetal y el flujo intermembranoso, perdón. Ahí vemos que forma un equilibrio. Entonces, ¿cómo se origina esto? Se ha podido observar que en la primera mitad de la gestación el volumen del líquido amniótico aumenta de acuerdo al crecimiento del feto, existiendo una estrecha correlación entre el peso fetal y el volumen del líquido. Como vemos, esto siempre va en equilibrio. El feto orina en la cavidad amniótica desde las 20 semanas en adelante, lo que coincide con el momento en que la composición del líquido amniótico cambia con respecto al plasma materno. La cantidad de orina emitida es de 20 a 30 mililitros cada hora. Se calcula que al final del embarazo, diariamente alrededor de unos 450 mililitros de orina fetal al líquido amniótico. Se va para el líquido amniótico. Con las secreciones pulmonares sucede casi lo mismo. Es evidente que aunque estas no desempeñan un papel muy importante en la regulación del volumen del líquido amniótico, esto siempre cumple un papel muy importante porque este permite el desarrollo pulmonar. Entonces, vemos la importancia del líquido amniótico. Podríamos pasar la siguiente diapositiva, por favor. Y vemos ahí, no sé si lo pueden observar, creo que se ve un poquito pequeño, pero creo que sí se puede observar. Al término, estos datos hay que tomarlo en cuenta de que son al término de la gestación, el componente y las características físicas que vemos en estas secciones son al término de la edad gestacional. Vemos que el agua está entre el 98 al 99%. Podemos observar los solutos, la turbidez, los gases, hasta el pH es muy importante. Y vemos aquí lo que mencionábamos anteriormente, los componentes inorgánicos y los componentes orgánicos. Que estos en los componentes orgánicos dice que varían. Y vemos la importancia de los componentes orgánicos, que vemos las proteínas, los aminoácidos, los componentes nitrogenados, creo que dice, y no proteicos, y los lípidos. Entonces, estos datos que vemos aquí es al final, es al término de la gestación. Pasamos a la siguiente. Y ahora la importancia del líquido amniótico, ya más o menos lo mencionaba el compañero anterior, pero para recalcar y ir desglosando cada uno de ellos, es bastante importante por mencionar algunos, que el líquido amniótico actúa como una barrera frente a las infecciones. También dice que facilita el desarrollo pulmonar
fetal normal, como les había mencionado, actúa como un amortiguador del embrión y el feto frente a las lesiones al distribuir los golpes que puede sufrir la madre. Y no sé si lo van a poder observar, pero hice una pequeña simulación de lo que podría ser el líquido amniótico. No sé si lo pueden ver. Creo que sí se puede ver, ¿verdad? Me confirman si están, sí, ¿verdad? Sí, Sí se mira. Bueno, como podemos ver aquí, creo que puede ver el bebé ahí enfrente, pero como dice en la parte número 3, en la sección 3, actúa como un amortiguador del embrión o del feto frente a las lesiones que puede distribuir los golpes, o sea, puede ocasionar un golpe en el abdomen de la mamá, y pues sirve como una barrera de protección, como lo estamos viendo aquí. Este es un globo, entonces aquí se puede observar que está el bebé adentro, y al presionarlo pues sí hay un poquito de suavidez, pero siempre actúa como una capita de protección, como una membrana de protección. Entonces podemos, no sé si a ustedes, sus madres les han contado alguna anécdota, pero en el caso de mi mamá, ella sufrió una caída con mi hermana mayor, se iba bajando del bus, entonces ya estaba ella me comentaba, ¿verdad? Tenía 8 meses. Mi hijo se cayó y aún así ella fue al médico, pero gracias a Dios no hubo mayor complicación. Pero fue una caída bastante grande y ahí vemos cómo cumple la función estas barreras, ¿verdad? Estas membranas de protección, cómo cumplen su función de proteger y nutrir al embrión o al feto. Entonces, como cuarto punto dice, es útil para controlar la temperatura corporal del embrión en tanto que mantiene una temperatura relativamente constante. Cualquier cambio, el líquido amniótico pues mantiene la temperatura corporal del embrión o del feto. Permite al feto moverse libremente, lo que, por ejemplo, facilita el desarrollo muscular a través de los movimientos de los miembros. Permite estirarse, permite mover las piernitas. No sé si han podido ver algunas imágenes de cómo los fetos pueden llegar a moverse dentro de la pancita de su mamá. Entonces sí hay bastantes movimientos e incluso podemos verlos superficialmente, ya cuando el feto está un poquito grandecito, podemos ver cómo, o no sé si han palpado la barriguita de una mujer embarazada cuando el bebé se está moviendo, pero es bastante notorio, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que realmente le da un espacio libre al bebé para moverse. También nos menciona que facilita el crecimiento externo simétrico del embrión y del feto y evita la adherencia del amnios al embrión y al feto, que el compañero nos mencionaba que el amnios es la membrana que rodea al líquido amniótico, y entonces el líquido amniótico también permite que no haya adherencias entre el feto y el amnios. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Sí, ahí está. Ahora vamos a pasar a una sección que es un poquito diferente. Les quería mostrar un pequeño dibujo que se los quería hacer aquí, pero creo que no se va a poder. Así que durante el desarrollo embrionario, uno de los primeros procesos que se lleva a cabo es para entrar de lleno a lo que es la vesícula umbilical y el alantoide. Durante este desarrollo embrionario, uno de los primeros procesos que se lleva a cabo es la formación del blastocito. Y una vez que el óvulo ha sido fecundado, para formar un cigoto, no sé si lo van a poder ver aquí, para formar un cigoto, comienza a dividirse. Perdón.
y formar una masa de células que recibe el nombre de la estructura que conocemos como el ovocito, el blastocito, perdón, la cual está compuesta por dos partes. Para formar ese, vamos a empezar con creo que sí se mira, por el embrioblasto, conocido como masa celular interna, que corresponde a un grupo de células que están unidas fuertemente. Estas más adelante formarán la totalidad del embrión, que son estas. Este es el ovocito y estos son el embrioblasto. Y más adelante tenemos los trofoblastos, que corresponden a una capa de células planas, que son las que están aquí rodeando. Estas rodean el embrioblasto dejando una cavidad, que las podemos ver aquí, una cavidad lisa, una cavidad llena de líquido. El trofoblasto no formará parte del embrión, sino que formará otras estructuras que conocemos como anexos embrionarios o membranas extraembrionarias, que a eso es lo que más o menos quería llegar sobre estos anexos embrionarios. En su conjunto tendrán la función de mantener en mejores condiciones al embrión durante todo el periodo de desarrollo uterino. En primer lugar, existen las 3 membranas que forman distintas cavidades alrededor del embrión. Para eso voy a necesitar esto que les tenía preparado aquí. Vamos a pasar a esta sección. Bueno, como les decía, en primer lugar, existen 3 membranas que forman distintas cavidades alrededor del embrión, que son el amnios, que ya lo explicó el compañero y les expliqué un poquito, que corresponde a una membrana que forma una cavidad que rodea al embrión llena de líquido amniótico, que es lo que ya aplicábamos. Este líquido tendrá en primer lugar la función de hidratar al embrión, además de que funciona de modo de protección, una protección mecánica de movimientos bruscos, golpes y cosas así, ¿verdad? Más adelante en el embarazo el feto estará en constante deglutimiento, que es lo que ya les mencionaba, y de líquido amniótico. Esto ayudará a desarrollar mejor algunos reflejos. Y como decíamos ahí, los movimientos musculares. Ahora bien, y para pasar a esto, para explicar un poquito sobre la vesícula umbilical, se puede observar en la diapositiva mediante una ecografía desde la semana 5. La vesícula umbilical o saco vitelino se puede observar en una ecografía desde la semana 5. La presencia del saco amniótico de la vesícula umbilical permite el reconocimiento temprano y la medición del embrión. También es importante en eso. La vesícula umbilical puede identificarse en la ecografía hasta final del primer trimestre. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. El saco vitelino da origen a 3 estructuras, a 3 tipos de tejido, que son el intestino primitivo, el conducto el conducto ontalomesentérico y el quiste vitelino. Son los 3 tipos de tejidos que forma el saco vitelino, que es lo que vemos aquí. Creo que está una imagen en la diapositiva, creo que se salió la diapositiva. Por si no lo pueden distinguir mucho en eso, apreciar mucho aquí. Pero, ¿qué pasó? No sé qué pasó con la presentación.
para que me entiendan mejor, porque no sé si se puede distinguir aquí el intestino primitivo, que es esta parte amarilla. Bueno, entonces como les iba diciendo, forma 3 tipos de tejido. Y vemos esta parte, la parte amarilla de aquí, que son el saco vitelino, y en esta parte de aquí, que es la parte del alantoide. Es esta parte que está aquí como una tripita, la veo yo como una tripita aquí a un ladito, pero esta forma el saco vitelino y el alantoide, que esto, si pudiéramos ver en la imagen, una secuencia. Primero está como una gran bolsa casi medio circular en la parte de abajo, y luego va formando el plegamiento, que es lo que ya habíamos visto en las clases anteriores como doctor, que va formando el plegamiento, y es donde se va formando el intestino primitivo, porque esta parte va hacia arriba, entonces se va haciendo como forma de un medio arco, que es lo que conocemos como plegamiento. Entonces, ¿y por qué es importante este movimiento? ¿Por qué es importante este plegamiento? Pues como ya lo decíamos, el intestino primitivo es una de las partes bastante importantes en lo que es la etapa embrionaria, ¿verdad? Y creo que ya se va a poder compartir pantalla para mostrarles mejor el proceso. Sí, ahí está. Como podemos ver aquí en la diapositiva, es esta imagen, esta que está aquí con la parte amarilla, que se mira un poquito más. Este es el saco vitelino, y vemos que la parte más de la esquina es el alantoide, que es una pequeña parte que se sobresale en una esquina. Entonces eso va formando el alantoide. Si pasamos a la imagen que está al lado, vemos que el saco vitelino primeramente era como algo redondo, semi-redondo, porque no termina de serlo, pero vemos que es un saquito, como su nombre lo dice, y luego al inicio del plegamiento se va haciendo como un conducto en medio, que por eso recibe su nombre como conducto vitelino, y luego ya en la tercera imagen, en la imagen de la letra C, perdón, ya vemos como el saco vitelino es como un tipo de gotita, ¿verdad? Y vemos el alantoides, que está en la parte de una esquinita, ya casi no se puede ni observar. Es bastante leve lo que podemos observar del alantoides. Entonces, ¿por qué es importante el saco vitelino? Pues que desempeña una función en la transferencia de nutrientes hacia el embrión durante la segunda semana y la tercera. En este momento en el que está estableciendo como la circulación uteroplacentaria. También es muy importante porque por la producción de sangre que tiene lugar inicialmente en el mesodermo extraembrionario, bien vascularizado, que reviste la pared de la vesícula umbilical a partir de la tercera semana. Después la sangre sigue formando en esta estructura hasta que inicia la actividad, pues hematopoyética en el hígado durante la sexta semana, que si mal no recuerdo también ya lo habíamos visto con el doctor anteriormente, que en la sexta semana se inicia en el hígado la actividad hematopoyética. También durante la cuarta semana, el endodermo de la vesícula umbilical queda incorporado en el embrión, como ya lo habíamos visto en la imagen. Queda incorporado en el embrión para formar parte del intestino primordial. Su endodermo pues procede del epiblasto y da lugar al epitelio de la tróquea, los bronquios, los pulmones, el tracto digestivo.
Eso es como la importancia, ¿verdad? De esto. ¿Y qué pasa después cuál es el destino de este? Pues como componente se va plegando al ser el ligamento vitelino. Al final, para que su proceso de término, este tiene que al final de su plegamiento, su componente debe ser el ligamento vitelino del intestino primitivo, ¿verdad? Como segundo punto, se conecta con la región externa a través del conducto onfalomesentérico. Me cuesta un poco ir esa palabra. Se va a través de este conducto y como tercera parte forma el quiste vitelino. Vemos, son 3 puntos. El primero forma el intestino primitivo, luego el conducto onfalomesentérico y luego en la parte final va formando el quiste vitelino, que creo que todavía se podría diferenciar en esta parte. O creo que aquí en la imagen C, creo que se puede observar. Sí, creo que sí. En la parte final sabemos que está sí, ¿verdad? Ahí está. Vemos el saco vitelino, el intestino primitivo y podemos observar también el quiste vitelino. Vamos a continuar. Así. Muy bien. Dice, ¿qué pasa con el destino de la vesícula umbilical? Estos se les dice extraembrionarias o anexos embrionarios porque no forman parte en sí del embrión, sino que cumplen un papel bastante importante al inicio, pero a medida va avanzando la edad gestacional, estas tienden a degradarse, es la palabra. Estas tienden a degradarse porque ya han cumplido una función. Entonces, y dice la diapositiva que a pesar de que la vesícula umbilical carece de función en la concentración de las estructuras vitelinas, de ahí el cambio de denominación, su presencia es esencial por las razones que ya les mencionaba, ¿verdad? A la semana 10, la vesícula umbilical está de tamaño pequeño. Se sitúa en la cavidad coriónica entre el saco amniótico y el coriónico. Después se atrofia, como les decía, se atrofia a medida que avanza el embarazo y finalmente, adquiere un tamaño muy pequeño. Y mencionaba que en pocos casos puede seguir dentro del saco o de la cavidad, ¿verdad? Es bastante escaso las veces que se presenta, pero no tiene ninguna complicación, o sea, no tiene mayor importancia que está ahí, sino no afecta, ¿verdad? Entonces, continuemos, por favor, de la siguiente diapositiva. Muy bien, ahora para hablarles un poquito del alantoides. Una de las importancias del alantoides es que en su pared tiene lugar la producción de la sangre durante la tercera semana y la quinta semana. Sus vasos sanguíneos persisten en forma de la vena y la arteria umbilical. La parte intraembrionaria del alantoides va desde el ombligo hasta la vejiga de la orina, con la que se continúa. A medida que la vejiga aumenta de tamaño, el alantoides experimenta una involución, como se mencionaba, también forma parte de esta involución, o sea que se va, su función cuando ya se cumple, entonces es reversa prácticamente, formando un conducto grueso que se denomina uraco. Entonces,
Este es el resultado del alantoide. Ya cuando cumple su función, una de las partes importantes de un desarrollo normal es que al final de su desarrollo va a formar un uraco. Entonces, este alantoide recibe los desechos urinarios, además contribuye a formar parte de la vejiga y en el momento del nacimiento se transforma en su ligamento suspensorio. Si mal no recuerdo, el ligamento, el umbilical, que es que se llama uraco, y contribuye a la formación de los vasos umbilicales. Y en esta parte les quería mostrar pues está el bebé o el feto ya en esta parte con su intestino primitivo ya formado, donde va a formar parte también de los vasos umbilicales, y vemos las vellosidades aquí a la parte de afuera y la parte de adentro donde está el líquido amniótico. Espero que se vea. Y con esto pues finalizo mi participación. Muchas gracias. Ok. ¿Falta alguien más? No, ya solo somos nosotros. Todos son ustedes. Magnífico. Vamos a ver para el resto del grupo. Y con todo lo que han hablado de la placenta, ¿cómo actúa la placenta? ¿Con qué se podría comparar? Es para los del grupo. ¿Quiénes? Bueno, enciendan las cámaras, por favor, los del grupo. Todos. Quiero ver. Carlos, Antonio. Carlos, ya te vi. Daniel. Daniel. ¿Dónde está Daniel? Daniel. Aquí estoy, doctor. Ah, chivo. Helen García. Acá estoy, doctor. Hola. Catherine, Joana. Acaba de hablar. Sí, presente. Maybe. Isabel. Sí. Ya la vi. Elvia. Grimaldi. Grimaldi, ya la vi. Ya la vi. Samuel. Samuel. ¿Dónde está Samuel? Samuel. Está la misma cámara de Helen. Ah, ya lo vi. Y Wendy. Ya Wendy ya la vi. Vale. Magnífico. Ajá, con todo lo que han hablado, ¿con qué órgano, con qué función específica de un órgano podrían ustedes comparar a la placenta? ¿A qué se parece? Por una función específica. ¿A qué se parece la placenta? Por su función, por lo que hace, no sé, cuando estaba leyendo me recordaba mucho a lo que hace la piel de nosotros. Ah, me está hablando como que fuera una barrera. ¿Sí? ¿A eso se refiere? ¿Sí? Como la piel de nosotros es como una barrera, nos ayuda a proteger, nuestros vellitos también nos ayuda a protegernos de sol, de algunos animalitos, de infecciones. No. Otra. Otro. De los que no han hablado, aquí los tengo checados a los que han hablado. Los demás del grupo. ¿Con qué? No. Con una glándula. ¿Por qué es una glándula? ¿Qué función específica tiene la placenta para decir que es una glándula? Hola. Una función
tiene la placenta, pues es la respiración, ¿verdad? Entonces, como que el aparato respiratorio... No, no, puede... no. No, tampoco no. No. ¿Qué hacen las glándulas? Es elaborar y segregar sustancias. Correcto, por ahí va, ¿verdad? Exacto. Y brindar, Segregan todas las hormonas. Por producción también brinda hormonal. oxígeno. Por eso decimos, no, esa es otra cosa. Digo que es una glándula porque segrega hormonas. El hígado es una glándula, el páncreas es una glándula, el tiroides es una glándula, la pituitaria es una glándula. Entonces, las suprarrenales es una glándula. Vamos a ver, otra pregunta. Quiero ver, por aquí tenía una difícil. Vaya, me explicaron de dos orígenes, así entendí. ¿Dos orígenes de la placenta? ¿Así es? Los orígenes de la placenta. Hola, los que no expusieron. Entendí que el grupo dijo de que tiene dos orígenes la placenta. ¿Tiene dos orígenes la placenta, sí o no? Hola. Híjole. Yo creo que sí, doctor. ¿Tú crees que sí, Daniel? ¿Por qué? ¿Por qué me decís que sí? ¿Ah? Supongo que se refiere a que hay una parte fetal y hay una parte materna. Hay una parte fetal y una parte materna. Ajá. ¿Cuál es la parte? No es fetal, ¿verdad? Porque fetal estamos hablando ya de más edad, ¿verdad? Es una parte embrionaria. Ajá. ¿Cuál es esa parte? La parte fetal creo que es la que refiere del coriónico. Es la parte coriónica, correcto. ¿Y la otra parte es? Es la que deriva del endometrio. Es decir, la mucosa que reviste la parte de la pared uterina. Pero ¿cómo se le llama a esa parte de la materna? ¿Ah? Membrana mucosa uterina. No, es el endometrio, pero ¿cómo se llama esa parte? ¿Cómo se llama ese endometrio que se ha ido desplazando por la implantación del blastocisto dentro hay un proceso de inflamación ahí? ¿Cómo se llama? Decidua. La decidua basal, así se llama, decidua basal. Vale. Entonces, ambas orígenes o ambas partes están unidas por algo. ¿Qué es lo que la mantiene unida? No son las vellosidades. ¿Las vellosidades qué? Las vellosidades. ¿Ah? Están las vellosidades lisas y están las otras vellosidades que he olvidado cómo. ¿Cómo se llaman? ¿Vellosidades qué? Coriónica. Coriónica, vellosidades coriónica. ¿Cuántos ml aproximadamente de sangre materna están alojados en esas vellosidades coriónicas? A esta pregunta quería llegar. ¿Cuántos ml de sangre aproximada tiene de sangre materna esas vellosidades coriónicas? 150. Exacto. 150. Me llega a esa velocidad. 150. Entonces, ¿cómo les puedo decir? ¿Cuál es la diferencia entre placenta y barrera placentaria? ¿Cuál es la diferencia entre barrera placentaria? Y Carlos tuvo una crisis existencial, ¿verdad? Queriendo describir eso, pero ¿cuál es la diferencia en sí? Pues entre barrera placentaria y placenta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y a dónde está representada la barrera placentaria específicamente? Porque tiene un sitio, la barrera placentaria. A ver, de los que expusieron, ¿cuál es la diferencia entre placenta y barrera placentaria? O membrana placentaria. Que no es doctor, vaya, con respecto a lo que usted dice, que ahí me costó un poco la explicación, pero o sea, que la barrera placenta, o sea, en placenta y barrera placentaria es lo que
por decirlo así, como que la placenta tiene lo que ya decíamos, cumple con el rol de segregación, ¿verdad? O sea, hay como un traspaso. Entonces, en barrera, al hablar de una barrera, podemos decir que es una parte donde no puede ser penetrada, entonces, o sea, por ende, no podemos llamarle barrera, bueno, de mi punto de vista, entonces, creo yo que es lo que yo tengo entendido, pero no sé realmente. Se me ha hecho un poco difícil explicarlo. Placenta es un órgano. Ajá, Placenta es una estructura. Ahí estamos claros, ¿verdad? Sí. Barrera, hay una parte específica en la placenta donde se da la barrera o donde está la barrera. ¿Dónde es específicamente eso? Yo estaba leyendo una parte donde decía que la barrera placentaria sí es la pared que separa la sangre de la placentaria fetal, por decirlo así, y está formada por las vellosidades corporales. Exactamente, es en las vellosidades coriónicas. Ahí Se específicamente, escucha. ahí es donde específicamente se da la barrera, ¿verdad? Ahora, esas son las vellosidades coriónicas. esas son las vellosidades coriónicas. Ahora bien, y si esas vellosidades coriónicas son defectuosas, ¿qué pasa? En las vellosidades coriónicas, que son estas de acá. ¿Qué pasa si no funciona bien esa, ¿cómo se llama? Arborescente, ¿no? Como que le tiene un nombre ahí todo raro. Árbol de la vida. Se mezclaría la sangre materna con la fetal. O sea que, según ustedes, la sangre materna con la fetal no se mezcla. Sí, sí se mezcla. No se mezcla. Se escucha. Te estoy fregando, no se mezcla. No se mezcla. Que no se mezcla. No se mezcla, no se puede mezclar. Está bien, yo lo puedo agarrarlos en curva, ¿eh? No se mezcla. Esa es la función de la barrera. Pero existen gradientes de flujo. El flujo de presión sanguínea, ¿hacia qué lado es? Materno-fetal, fetal-materno. Materno-fetal. Materno-fetal. ¿Y el flujo osmótico, hacia dónde es? Materno-fetal, fetal-materno. Viceversa, fetal-materno, si no me equivoco. No. ¿Cuál es? ¿A dónde se producen los tóxicos? ¿Mm? ¿Tiene el feto la capacidad de eliminar tóxicos? ¿Sí o no? El feto, creo que no, sino los componentes que están alrededor de él. Como el líquido amniótico. Ahora, no, exactamente. No, pero ahí esos son desechos. Lo que se va, el feto se orina y se zurra en el líquido amniótico y se lo vuelve a tragar y ahí pues no hay problema. Pero los tóxicos, ¿verdad? Productos normales del metabolismo que están en nuestra sangre, ¿verdad? Como los radicales libres, la creatinina, el ácido úrico, todo eso ya está funcional en un feto. ¿Hacia dónde tienen más fuerza? ¿Del feto hacia afuera o de la madre hacia el feto? De la madre hacia el feto. No, hombre. De la madre hacia el... ¿De la madre hacia el feto sería? No, del feto hacia la madre. Del feto hacia la madre. Pues, es lo que yo tengo acá, pero no se logra ver. Acá ajá. Dice. O sea, del feto hacia la madre. Exacto. Ajá. Eso es lo que... Eso es por lógica. Entonces, ¿cuál es según el origen de la placenta? Se escucha. Yo le escucho. ¿Quién está hablando? ¿Quién habló? ¿Quién dijo se escucha? Bueno, según entonces a la placenta humana, por sus orígenes, ¿cómo se le conoce? Esa es una palabra que si citaron 2 literaturas básicas la van a saber. ¿Cómo se le conoce a la placenta humana por sus orígenes? Es una pregunta puntual.
de dos literaturas que tuvieron que haber leído. Una es Langman y la otra es Rosman, no sé cómo se llama la otra. ¿Cuál es el trofoblasto, doctor? ¿Perdón? El trofoblasto. No. Ese es el origen. No, se le llama hemocorial. Ese es el nombre de la placenta humana. Es de tipo hemocorial porque hay diferentes placentas, pero a la humana se le conoce como placenta hemocorial. Vamos a ver una última pregunta. Una última pregunta. Por aquí tenía una. Ah, hablaron de de las fases del parto. Me gustó, felicitaciones porque tocaron esa parte. Está muy bueno, está bueno que lo hayan tocado. Las fases del parto, ¿cuáles son? ¿Mm? La fase de dilatación. ¿Perdón? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Perdón. Son las fases de la dilatación, es la primera. Ajá. Y la fase de la expulsión. La fase de Expulsión. la fase de expulsión. Pero espéreme, ¿la de dilatación de qué? ¿En qué consiste la dilatación? Ajá, en realidad son dos fases, o sea, son dos fenómenos que se dan en la primera fase. ¿Cuáles son? Dilatación es uno, pero el primero, ¿cuál es? Que hay una dilatación del cuello uterino. Pero antes de que se dilate, ¿qué le pasa al cuello? ¿Qué es? Antes de que se dilate el cuello. ¿Qué es dilatarse el cuello? ¿Qué significa dilatar el cuello? Que si no lo escucho cortado. Ah, me escucha cortado. Permítame. Me escucha cortado, ajá. ¿Qué dice? O sea, doctor, el cuello uterino. ¿Perdón? Se estira. Se estira, no usemos ese término, ¿verdad? Dilatar es que se abre. Se abre, pero antes de que se abra, ¿qué es lo que le pasa al cuello? Se borra. Primero se borra, desaparece como cuello. Se dilata. ¿La siguiente cuál era? La de expulsión. La de expulsión del feto. ¿Y la última? La fase placentaria. ¿Perdón? La fase placentaria. ¿Cómo se llama esa? Fase placentaria. No se llama así realmente porque hay dos fenómenos. Hay expulsión de placenta y de membranas fetales, pero el nombre genérico, ¿cuál es? Y con eso cierro. ¿Cómo se llama? Esa última fase. Se llama alumbramiento. Es el alumbramiento. Bueno, vamos a hacer un receso de 10 minutos. ¿Quién va después? ¿Usted? ¿O Dalila? ¿Quién va? Yo soy el grupo número 3. Ah, 3. ¿Y quién va en el 2? Dalila. Creo que sí. Creo que sí. Hola. Sí. Ah, ya está con Beira. Vaya, chivo. Entonces, en 10 minutos continuamos, ¿ok? Ok. Bueno. Gracias, doctor. Muy bien, Cipote. Muy bien. Muy bien. Doctor, ¿escuchan el eco? Sí, Gracias, doctor. yo escuchaba eco, pero no con ustedes. Ahorita lo escuchan así. No lo escucho así. Lo escucho bien. O bueno, no sé. O soy yo el del eco. Ah, pues no, doctor. Gracias. Vaya. Gracias.